vamos a seguir en este tema porque genera preocupación, por cierto, el eventual desplazamiento de células de estos grupos de crimen organizado hacia zonas rurales. Para eso vamos a tomar contacto con quien es hoy director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, ex fiscal, además regional de esa misma zona de la región de O'Higgins, Luis Toledo. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, claramente uno no puede descartar nada, pero de acuerdo a lo que usted ve, ¿es posible vincular un hecho como el doble crimen a el crimen organizado? Porque muchas veces se tiende a confundir el delito, el crimen, con el crimen organizado cuando son distintos y por eso mismo requieren ser enfrentados de una manera distinta. No le quepa duda, usted lo dijo al principio, no es posible en un hecho criminal tan violento y tan trágico que termina con la vida de dos personas en su propio domicilio, descartar ninguna hipótesis y sobre todo con lo que está viviendo el país, las circunstancias de violencia y de asociatividad criminal que involucran dentro de, digamos, de nuestro país, naturalmente, como tal como lo decía el fiscal Barros, es probable o posible una línea de investigación en ese sentido. Uh-huh. Y también hay que hacer la diferencia de que no todo crimen de características con, digamos, como las que vimos en este caso, que fue con armas de fuego, incluso se habla de que fueron armas automáticas, tengan necesariamente que tener relación con el crimen organizado, porque el crimen organizado no va a robar una casa, ¿no? No necesariamente, dependiendo del mercado ilícito que esté desarrollando, dependiendo de lo que estaba buscando en ese lugar. Mm. Esa indagatoria tendrá que esclarecer efectivamente las circunstancias de la muerte, no solo su autoría, sino que además el motivo que los lleva a ese enfrentamiento. Pero naturalmente, le vuelvo a decir, hay pocos elementos que hoy día puedan hacer claro el diagnóstico en torno a esto. Lo que sí está claro, que dos personas que estaban al interior de su domicilio, que estaban tranquilas, se enfrentan a sujetos y que finalmente terminan muertas a balazos en su propia casa. Uh-huh. Esto sin duda impacta no solo a la comunidad de graneros, sino que por eso estamos hablando en un canal nacional, digamos, con cobertura nacional, impacta a todo un país en el ámbito o en el sentido de esta trágica muerte y cómo se desarrolló. Uh-huh. Me iba a decirle fiscal, abogado, lo invito a que escuchemos precisamente lo que acaba de decir hace 30 minutos atrás el fiscal de O'Higgins que está investigando este caso. Le hemos pedido a la Policía de Investigaciones de Chile la conformación de una fuerza de trabajo preferente para la investigación de esta causa, de carácter multidisciplinario. He nombrado al fiscal Carlos Fuentes como fiscal preferente para la investigación. Él se va a abocar a llevar adelante esta investigación y hemos decretado el secreto de la investigación en virtud de la afectación del audio que ha ocurrido el día de hoy. Del trabajo del sitio del suceso sí podemos determinar que hubo intercambio de disparos, no podemos determinar todavía la cantidad de armas involucradas, no descartamos ninguna línea investigativa. El robo con homicidio obviamente ha sido desde el inicio de la investigación nuestro principal lineamiento y lo que estamos investigando en definitiva obviamente sí fue frustrado por el actuar de las víctimas. Claro, bueno, ahí hablaba también del secreto de la investigación, no se puede conocer muchos más detalles, lo que sí dice que hubo intercambio de disparos, es decir, alguien del matrimonio, alguno de los dos se trató de defender, también había un arma involucrada de parte de las víctimas. Abogado, ¿usted tiene alguna otra teoría que podamos conocer respecto a este caso con la poca información de la que contamos? También, bueno, la declaración del fiscal de O'Higgins no da muchas luces tampoco. No, pero mire, le puedo decir que yo conozco la zona, conozco efectivamente la región y no es primera vez que hechos criminales que involucren incluso delincuencia violenta de la región metropolitana que culminan efectivamente en graneros, en Rengo o en partes, digamos, de quizás más rurales de la sexta región, puedan efectivamente estar vinculadas con una asociatividad criminal mayor. Es raro, es extraño
la violencia utilizada en este caso en particular, ir a matar a dos personas a su propio domicilio por, digamos, solo por una circunstancia de robo. No sé si está asociado o si hay un vehículo que hayan sustraído, esa información no la tenemos, cuáles son las especies sustraídas, si es que las hay, porque las únicas dos personas propietarias del inmueble al parecer resultaron muertas en virtud de los balazos que le dieron. En consecuencia, habrá que esclarecer una serie de hechos en relación con esta indagatoria. Entiendo que son personas que tenían arraigo en la región, que son conocidas, que tenían, digamos, eran personas que estaban incluso en temas de rodeo, digamos, la persona fallecida, uno de ellos, y otra señora, la señora fallecida estaba, digamos, era empleada de un colegio muy conocido en la ciudad de Rancagua. Entonces, creo que padre de dos hijos, esto pareciera que no hay un motivo aparente digamos, de una muerte en esta circunstancia y tendrá que ser indagado. Se relaciona también con un robo anterior, Matilde, que tendrá que esclarecerse si efectivamente son las personas que intentaron sustraer o sustrajeron desde otra propiedad, pero naturalmente en el ámbito de la afectación de la seguridad pública que hoy día se encuentra en nuestro país y de la permanente conversación en torno al crimen organizado, esta hipótesis no puede ser descartada, sin duda. Ahora, a lo que se apunta también es que el plan Calles sin Violencia, que se está aplicando básicamente en la región metropolitana, ha quitado dotación policial a comunas rurales. Y eso claramente está trayendo problemas porque no solamente vimos acá, sino que también hay otras comunas donde se están dando sucesos similares. Y claramente cuando se ataca en una zona el crimen, los delincuentes van a cambiar de lugar más que dejar la actividad. Y justamente ubican lugares más tranquilos donde no van a ser, digamos, buscados, seguramente en zonas rurales, y eso ha ocurrido ya desde hace algún tiempo en nuestro país y sobre todo en el ámbito cercano a la región metropolitana, con parcelas cerca de la quinta región. Dentro de la misma región metropolitana usted ha encontrado, qué sé yo, hechos criminales bastante violentos con muerte de varias personas en Lampa, o en sectores cercanos, en Colina, en fin, que ya se acercan un poco más rurales dentro del contexto de la ciudad o del contexto urbano, ¿no? Pero además busca más allá, digamos, en el fondo en Graneros o en Rengo, o más allá incluso en Santa Cruz, se pueden, ¿se acuerda del secuestro en el caso de Rancagua, del secuestro que las personas iban a esconderse, tenían una casa de seguridad en Santa Cruz? Esto es ya lamentablemente más o menos común respecto de la criminalidad organizada en nuestro país, que van ubicando sectores rurales de menor frecuencia policial para ubicar lugares de mayor seguridad. Bueno, de hecho, hace 4 días atrás un hombre fue asesinado a tiros y el cuerpo fue encontrado a orillas de la ruta 5 a la altura de Pelequén, y esa persona sí tenía ya claramente indicios de haber sido ejecutado en el lugar, porque tenía amarras y tenía señales en el cuerpo que había sido además violentado fuertemente. Y eso ocurrió... Y esta misma semana en Machalí, disculpe que la interrumpa, en Pelequén. Esta misma semana, exacto, sí. En Pelequén, una persona con amarras en sus pies, efectivamente, que aparece muerta a tiros. Esto no es... Esos son señales propias de una delincuencia diversa a la que estamos acostumbrados, o a la que ya lamentablemente nos estamos acostumbrando. Son señales territoriales de bandas a otras bandas. Que los amarren de pies y luego les disparen en la cara, claro, o digamos en el cuerpo, es para que sea encontrado en esas circunstancias. Claro, son señales. Fue rematado, como usted indica. Bueno, frente a situaciones como esta, en un año electoral, claramente surgen muchas ideas, muchas alternativas y también muchos discursos. ¿Qué le parece reabrir la discusión sobre la pena de muerte en situaciones como esta? ¿Cuán efectiva, usted que sabe del tema, ha resultado ser la pena de muerte como disuasivo? Yo creo que no existe ninguna necesidad de conversar al respecto en profundidad
porque honestamente tendríamos que desahuciar ciertos pactos internacionales en los cuales Chile se encuentra adherido, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, y otros acuerdos internacionales para tener que reinstaurar una discusión como esa. Chile mantiene la pena de muerte en un delito del Código de Justicia Militar, pero reinstaurarla para el derecho penal común parece imposible e inviable, y una discusión que es bizantina. Podemos mejorar mucho antes de exacerbar las penas en el cumplimiento efectivo de estas sanciones, en quizás hacer un juicio al proceso penal acusatorio en torno a su eficiencia y eficacia, en torno a la violencia criminal que hoy día existe, hacer los ajustes y las mejoras, pero me parece un poco quizá que no tiene mucho sustento, francamente, jurídico, discutir respecto de la instauración de una pena capital que no tiene, que no va a ser posible a menos que queramos salir del concierto de los tratados internacionales en los que se encuentra suscrito y vigente, y, digamos, y adherido a nuestro país. Sí, pero más allá y claramente es un compromiso al que Chile suscribió y el derecho internacional al que estamos todos regidos, al que nos regimos en una sociedad de países multilaterales, se tiene que respetar, pero en la eventualidad de que la evidencia demostrara que la pena de muerte es realmente efectiva y eso hace disminuir el delito, tal vez se pudiera volver a discutir, pero no ese es el caso. No, es que no está demostrado los efectos disuasivos de la pena de muerte en ese sentido. Es que, le vuelvo a decir, yo creo que formo parte de la misma sociedad, formamos todos parte de la misma sociedad y estamos advirtiendo un fenómeno de violencia creciente, por mucho que se quiera desconocer. No ayuda la comparación con que la tasa de homicidios en Chile es más baja que la de Haití o más baja que la de Colombia o la de Venezuela. Eso no interesa. Lo relevante acá es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro país ha subido en los últimos 2 o 3 años. Desde el año 22 hasta la fecha hemos visto un creciente aumento de la tasa de homicidios y eso tenemos que ser capaces como sociedad de enfrentarlo con las medidas eficientes y bajarlo efectivamente para ser más eficiente en esas medidas. Pero no veo que la pena de muerte ayude, porque está reducida a mínimos casos, prácticamente imposibles de incluir o de condenar en esos casos. Les aseguro que es mucho más eficiente tomar medidas que sean más generales, efectivas, en un proceso penal que yo creo que está desafiado con este nivel de violencia. Me parece que la respuesta del Estado no ha sido la mejor, es muy deficiente en la integración de datos. El proceso penal puede ser mejorado, vamos a cumplir 25 años de proceso penal acusatorio y creo que vale la pena discusión hacerle un juicio a este proceso penal para mejorar sus estándares de eficiencia en casos donde la violencia y la protección de testigos y de víctimas se ve comprometida. Bien, abogado Luis Toledo, exfiscal justamente de la misma región de O'Higgins, muchísimas gracias por su conversación y su disposición para hablar con CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Un agrado, Matilde, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. 6 de la tarde con 32 minutos, hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con más a través de las pantallas y también a través de la señal de CNN Chile Radio. Así que si va a salir, puede ahí escanear el código QR que aparece en pantalla y seguirnos escuchando e informándose con nosotros en su trayecto. Ya regresamos.